Entrevistar. No lo deja nadie. A veces les acepto, a veces no. Hace un mes estuvieron de la universidad y me ofrecieron el oro y el moro, que sí me iban a enviar el video, que no me preocupe. Un montón de gente va, unas cumplen, otras no cumplen. Le digo, yo les doy mi tiempo, pero envíenme el video para yo tener recuerdo. Pero no. Ya, ¿quién empieza, chicas? Alexis. Buenas tardes, profesor Guillermo Ramírez Torres Ruiz. ¿Nos podría presentarse y contar un poquito más sobre usted? Bueno, un saludo cordial para ustedes y para los compañeros de su aula. Las felicitaciones del caso para el docente que les está motivando a hacer este tipo de entrevistas, puesto que también es una manera didáctica para educarnos, para transmitir mensajes y para desarrollar las capacidades en su formación, ¿no? Y cuando se habla del aspecto artístico, mejor. Bueno, ya menciono mi nombre, es Guillermo Manuel Torres Ruiz. Yo nací en una ciudad calurosa, en la hacienda Casa Grande, La Libertad. Hoy pertenece a la provincia de Ascope, el distrito de Chocope y el departamento de La Libertad. En 8 de mayo de 1956, y me arrulló los cañaverales, pero luego cuando cumplí 2 meses me trajeron a Cajamarca, así que soy más hijo cajamarquino que de mi tierra, ¿no? Porque acá me crié, hice mis estudios desde el nivel inicial, primaria, secundaria y educación superior, y posteriormente, cuando terminé mi carrera en la Escuela Normal Superior Mixta, me fui a trabajar con los hermanos maristas que fueron mis mentores también, porque me enseñaron en educación superior al Colegio Champañá de Miraflores en Lima. Estuve 10 años trabajando con ellos, pero no me acostumbré nunca en Lima y volví a la tierra, donde me esperaba con los brazos abiertos, y desde allí vengo trabajando yo constantemente en algo que me apasiona, que es la poesía, que es los talleres de declamación, de expresión oral y oratoria, y seguimos motivando a los jóvenes de educación superior. En Cajamarca yo he tenido oportunidad también de trabajar en varios colegios. He trabajado en el Colegio San Ramón de Cajamarca, he trabajado en el Instituto de Computación Informática ICC, he trabajado en el Colegio María de Nazaret, he trabajado en el Colegio Humboldt, he trabajado en el Colegio Cabrera Muñoz, y bueno, en el Instituto Superior ya estoy cerca de 32 años trabajando. Eso podría decir. No sé qué otra pregunta respecto a algo que ustedes quieran saber. ¿Cómo nació su amor por la poesía? Es una pregunta muy bonita, siempre me gusta transmitir el mensaje cuando me preguntan de esto, porque yo debo esto a mi madre y a mi padre. Mi madre, que era una persona que de repente no tenía profesión, pero sí tenía su secundaria completa, y ella nos contaba cuentos antes de dormir, cuando pequeños, nos estimulaba de esa manera, y cuando los familiares o los abuelos o los tíos cumplían años, siempre ella me motivaba a aprender poesía desde pequeño, ¿no? Entonces para las fiestas de los cumpleañeros teníamos que nosotros de todas maneras decir un discurso o una poesía o hacer una actividad artística, lo mismo que mi padre, cuando él trabajaba en una compañía que se llamaba Sensa Mercantil, que era una empresa norteamericana, donde él era su gerente.
tenía la buena costumbre en las fiestas de la institución realizar una gincana con todos los trabajadores y sobre todo también los involucraba a los hijos de los trabajadores. Y ahí desde ahora tienes la oportunidad de proyectar lo que te agrada. Como me gustaba a mí declamar desde pequeño, ahí yo me lucía, ¿no?, frente al grupo. De esa manera también me motivaba el seguir aprendiendo poesía para tratar de ir mejorando en la declamación, ¿no? Entonces los maestros también han influenciado mucho desde primaria, que nos enseñaban las poesías, que nos hacían realizar las composiciones poéticas o también las composiciones narrativas, y cuando llegamos a secundaria de la misma manera, ¿no? Entonces creo que el estímulo lo he recibido no solamente en la familia, sino también en la escuela, en el colegio. Y cuando llegué a educación superior ya desde la perspectiva ya de formación profesional, nos enseñaban estrategias para la composición, para la narración, para la expresión oral y aspectos relacionados también con el teatro, que me permitieron ir avanzando también en lo que a uno le agrada, esta perspectiva permanente de cultivar el arte. Ok, entonces usted ha declamado desde niño, pero ¿a qué edad comenzó a escribir sus propios poemas? Bueno, cuando ya estaba yo en quinto grado de primaria, se hizo un concurso de poesía. Cuando estaba yo en sexto, se hizo un concurso de cuentos. En quinto de primaria recuerdo que hice una poesía alusiva a la fiesta del Corpus Christi, porque allí también había actividades en la escuela 91 donde trabajaba, en la fiesta del Corpus Christi, y entonces hice una poesía en un concurso que hubo en mi escuela, y esa poesía lo mandaron al concurso que hacía el núcleo educativo en esa época, ¿no? Entonces esa poesía ganó un segundo lugar, y recuerdo el primer premio que me dieron por haber ganado en esa poesía fue un libro, El Principito, de Saint-Exupéry, que fue mi libro de cabecera. No era poesía, pero era un libro de lectura que a mí me motivó mucho, y creo que lo he leído como 5 o 6 veces ese libro, y que cuando yo llegué a secundaria continué yo con ese trabajo de hacer poesía, porque también los maestros me motivaban a hacer poesía, ¿no? Entonces ahí fue en quinto grado que empecé a hacer mi primera poesía. Ya cuando gané también el concurso de cuentos en sexto grado, gané mi segundo libro, ¿no?, de Mundo de Amicis, ¿no?, Corazón. Entonces esos han sido libros que me han seguido y me han ayudado mucho también, porque me motivaron a leer. Y cuando ya estaba en secundaria, en los concursos nos presentábamos, también había gente muy competente también, pero ahí más ya aprendía poesía para los concursos de declamación que hacían a nivel interescolar. Entonces sus padres, sus profesores han sido los que lo han motivado por ese camino, pero ¿quiénes fueron sus principales influencias literarias? Bueno, creo que uno de mis motivadores de lecturas poéticas que hice fue César Abraham Vallejo Mendoza, que era un poco complicado aprender sus poesías, pero yo me atreví a aprender algunas de las poesías de César Abraham Vallejo Mendoza. A través de él motivé yo mi fuerza poética y lo declamaba los poemas de Vallejo, pero posteriormente ya también aprendí poesías de Garrido Malaver, que tenía un libro que se llamaba La Dimensión de la Piedra, que era un escritor celentino, y también nuestro escritor connotado, también muy reconocido, Contumaciano, ¿no?, que también escribía poesía andina. Después haber leído a Chocano también,
sirvió mucho de sus poemas, como el poema Blasón, que tuve la oportunidad de aprenderlo. Algunos poetas como Washington Delgado a nivel nacional, y a nivel internacional también he tenido la oportunidad de aprender poesía de Juan de Dios Peza, mexicano, de autores españoles, de escritores franceses. Había, por ejemplo, la poesía de Baudelaire, ¿no? Las flores del mal, que era una poesía fuerte, pero interesante, innovadora, de vanguardia. Rimbaud, que era un poeta francés, y algunos como Oscar Wilde y otros poetas, porque creo que es importante el manejo de la cultura literaria. Aquellas personas que declaman tienen que tener cultura literaria, porque es parte del aspecto espiritual que tienen que conocer, aparte de la sensibilidad. Si la persona no conoce a los autores, entonces no puede expresar esos sentimientos que tienen ellos en esa inspiración, de esos momentos que tienen en sus temáticas, ¿no? ¿Hubo alguna experiencia en su vida que influyera profundamente en la manera en la que usted comenzó a escribir poesía? Tal vez algún tema. Bueno, yo creo que cuando uno es adolescente hay una influencia muy fuerte acerca del romanticismo. Entonces la poesía romántica ha jugado un papel importante también en toda mi existencia, ¿no? Porque por ahí uno inicia a escribir poesía romántica y también a declamar poesía romántica. Por ejemplo, las vivencias interesantes que yo he vivido como declamador durante toda mi existencia han sido también con poesías románticas, y he ganado algunos concursos, pero también poesías de vanguardia, ¿no? Yo gané un concurso a nivel nacional con poesías de Vallejo. Sí se habla del aspecto de la declamación, ¿no? Porque si se habla del aspecto de la escritura a través de la poesía, ya tengo una variedad de temática, porque tengo 18 libros publicados y hay poesía social, por ejemplo, que a mí me gusta escribir y que tiene relación con los aspectos de injusticia que uno ha ido observando a través de la historia de su existencia, y sobre todo la corrupción, sobre todo esos aspectos que te llaman la atención, no ennoblecen el alma, sino que te aterran, que exista dentro de las sociedades, ¿no? Y la injusticia y la falta del conocimiento del derecho. Entonces, también el escritor que es poeta escribe sobre esos acontecimientos de la realidad. Yo gané un premio nacional, por ejemplo, escribiendo sobre el Baguazo, de ese enfrentamiento que hubo entre la policía y los nativos, ¿no? de Bagua, y solamente por una equivocación del entonces presidente Alan García, por querer vender las tierras de la selva de esta parte de Bagua. Entonces los nativos se enfrentaron contra los policías porque ahí habían descubierto petróleo y quisieron vender esas tierras, pero ellos realmente fue terrible que pagaran con su sangre, ¿no? Y ese enfrentamiento entre hermanos permitió que yo escribiera un libro que ganó un concurso nacional, concurso Horacio Ceballos, y que muchos de sus poemas también han sido declamados en los talleres que yo a veces hago con los niños, con los jóvenes. Aprenden parte de esa temática para poder proyectar el interés, el conocimiento de la realidad también, porque quien declama un poema a través de la poesía emite un mensaje, que ese mensaje sirve también para darse cuenta de los contextos donde ha sido escrita esa poesía, o de los contextos en que se viven en las comunidades, en la patria, en nuestro país y en diferentes lugares, ¿no? ¿Cuáles son los poemarios que usted ha publicado y cuál es su favorito? Bueno,
creo que todos los poemarios que yo he publicado son hijos literarios y para mí no hay favoritos, no todos para mí son queridos, porque son como mis hijos, ¿no? Pero sí hay uno que otro te da mayor satisfacción, ¿no? En cuanto a que lo presentas en varias ferias o lo has presentado en varios momentos más recurrentemente o ha sido más vendido dentro digamos, ese proyecto de vida que uno tiene de presentar el libro en las diferentes escuelas o instituciones que a uno le invitan, o los países, ¿no? Creo que Velero de Sueños es un libro interesante. Encima del espinazo del arco iris es otro libro que ha tenido bastante satisfacción proyectarlo y Se eclipsó la luz, que es un libro que lo dediqué a mi hijo que lo mataron tiernamente cuando él tenía 16 años. Otro joven de su edad le metió el carro por una envidia de juventud de repente, por una chica, ¿no? que era amiga de mi hijo, y el otro joven parece que estaba enamorado de la señorita. Entonces esas cosas pasan y escribí un libro que me marcó un poco y que ha tenido bastante acogida también por el aspecto sentimental que tiene. Ese es otro libro que me marcó también. Presagio de cenizas, que es un libro también dedicado a un escritor que ha trabajado muchos años por Cajamarca y escribiendo libros para Cajamarca, como fue don Manuel Ibáñez Rosasa, y que me atreví a presentar en un concurso un libro para él y quedó en un segundo lugar a nivel nacional, que es también un libro que ha tenido mucho recorrido dentro de la región de Cajamarca. Entonces, esos libros son los que me han marcado un poco y que muchas de las poesías que cuando los recito en los diferentes eventos tienen acogida por los jóvenes y también por la comunidad que lo escucha. Muchas gracias por compartir sus experiencias. ¿Qué logro en su trayectoria literaria le ha dado? A ver, antes de continuar con eso, el profesor les ha pedido sobre aspecto de poesía o sobre aspecto de declamación. Sobre aspecto de Sí, poesía. nos han pedido una entrevista en general a un poeta cajamarquino. No nos ha ya escrito. no les he dicho. Ya, Sí, excelente, nosotros ya. estamos en un Está bien, poquito de está bien. otro. Si es así, sí, ya. ¿Qué logro en su trayectoria literaria le ha dado mayor satisfacción? Bueno, mayor satisfacción, hay muchos momentos que podría decir que me han dado satisfacción, ¿no? A través de mis presentaciones, pero a través de ganar los concursos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ganar 6 concursos nacionales y 2 concursos internacionales. De los 6 concursos nacionales, creo que me dio bastante satisfacción es haber ganado el Premio Nacional Horacio Ceballos Gámez, que es un concurso a nivel nacional muy competitivo, muy fuerte, y en poesía general me presenté a ese concurso y estuvieron 650 participantes, ¿no? Entonces que saliera mi trabajo después de haber visto dentro del grupo a gente muy valiosa que tenía mucha experiencia, poetas ya reconocidos, y haber quedado yo en un primer lugar para mí fue una satisfacción enorme, ¿no? Que no alimentó mi ego, sino que me ubicó a nivel nacional ya dentro del reconocimiento de la poesía nacional, ¿no? Entonces, para mí ha sido eso importante. Y otro aspecto importante, el haber ganado en un concurso internacional también, y el haber sido invitado para recibir el premio en Miami, por ejemplo, que fue interesante. Es otro concurso que me da mucha satisfacción también.
Las invitaciones que he tenido, ¿no? A lo largo de estos años, fui invitado para participar en ferias del libro y participar también en la presentación con mis libros. En Brasil, estuve en Venezuela, he estado en Colombia, he estado en Chile, he estado en Argentina, he estado en el Ecuador. En Ecuador ya he sido caserito, por lo menos me han invitado como 15 veces a diferentes cantones, donde he tenido yo bastantes reencuentros con muchos escritores a nivel internacional, porque ha habido eventos con 12, 14 países, igual que acá en Cajamarca, en Bambamarca, donde no es mi tierra, pero sí me han dado reconocimientos importantes en Bambamarca a través de la Casa del Poeta Peruano. El representante fundador de la Casa del Poeta Peruano hizo un homenaje especial a tres cajamarquinos de la región, como fue don López Coronado, Ulises Gamonal y mi persona, y fue un reconocimiento nacional que nos dieron a través de una resolución de la Casa del Poeta Peruano, ¿no? Entonces, esas son satisfacciones que te llena el alma, de repente son caricias, pero que yo soy muy poco de las personas que los subo a las redes y los hago públicos, aunque ya me han dicho que estoy muy quedado en eso y que debo presentar eso ante la comunidad y que me conozcan a nivel internacional. Pero indudablemente creo que se hace camino al andar cuando también se es un poco humilde y sencillo, no tendríamos que creernos ni crecernos frente a eso, porque mientras más premios tienes, tiene que ser más sencillo, tienes que dar ejemplo, y a través del ejemplo creo que lo que aprenden las generaciones jóvenes es de los modelos de vida son fundamentales, los proyectos de vida son importantes, y entretejer ese proyecto de vida con lo que yo hago, que atesoro y amo, que es educar a las generaciones, se complementa un poco, ¿no? Entonces, mi trabajo de escritor, de poesía, también es dar ejemplo a los jóvenes con mensajes importantes para que ellos aprendan valores, para que ellos aprendan a identificar sus contextos, para que ellos aprendan a ver su realidad con otros ojos. Y el escritor tiene que dar ejemplo también a través de sus escritos, porque lo que escribe con la mano no puede borrarlo con el codo, ya que lo que leen los jóvenes tiene que reflejarlo en su vida. Entonces, por allí creo que son también satisfacciones que nosotros vivenciamos. Yo ya vengo escribiendo cerca de más de 60 años, ¿no? De tal manera de que ya uno está cuajado en el arte de la escritura, pero también en saber cómo llegar al corazón de los demás a través de la poesía, a través del poema bien escrito o a través del poema bien declamado, ¿no? ¿Cómo ocurre todo el proceso de inspiración para que usted escriba un poema? Bien, es interesante porque las fuentes son múltiples, diversas que hay en nuestro medio. Cajamarca, por ejemplo, es una tierra muy rica en fuentes de inspiración, ¿no? Tú te vas a Yacanore y encuentras una catarata, cuando llueve y ves que cae el agua, tú te sientas, contemplas el agua y puedes escribir muchas cosas. Ahí me han salido muchos poemas y hasta cuentos, ¿no? Hay que buscar los espacios, pero también mirar a las 9, 10 de la noche a través de una ventana. Yo vivo en un quinto piso y a través de eso descubro también fuentes de inspiración. Cuando tú ves todo el cerro plagado que parece velitas y que parecen estrellas que están cerca de tu ventana, ¿no? Y también que te sirve un poco de ideas para poder escribir. Levantarme a las 4 de la mañana, antes, por ejemplo, escribía yo de 10 de la noche a 1 de la mañana, ¿no? Y ahí me ponía siempre 2 o 3 horas, aún más joven todavía, para escribir. Ahora ya no, de repente ya por los años, prefiero levantarme a las 4 o 5 de la mañana, donde el aura está
en pleno para uno, en donde las ideas están frescas porque el cerebro está descansado, y a partir de las 4 o 5 yo empiezo a escribir, ¿no? Hasta las 6 de la mañana. Eso es ahora mi hábito. Antes yo escribía desde las 10 hasta la 1 de la mañana. Y claro, hay momentos en que le digo yo a veces a los jóvenes escritores, te da el atacazo, el ataque de escribir de a tiro, ¿no? Entonces hay libros que me han salido, por decir, de hacerlo en 3 días, en 4 días. Como que hay libros que me salen en un año, y después de un año dejarlo descansar, reposar 1 mes, 2 meses, y vuelta a retomarlos y mejorarlos y mejorarlos y mejorarlos hasta publicarlos, ¿no? No soy de las personas que se desesperan rápidamente en publicar un libro, sino que va a ir el libro mejorando, ¿no? Va a ir mejorando, el proceso es lento, la experiencia también ya que uno tiene no es para publicar por publicar. En la medida que uno va avanzando en su madurez, el libro tiene que estar más cuajado, tiene que ser más maduro, y los trabajos ya tienen que notarse un poco más profesionales, ¿no? En ese sentido, vamos cuidándonos. Tal vez los primeros libros han sido escritos un poco más rápidamente, pero a la medida que avanzan los años uno se da cuenta que para publicar hay que madurar bien los temas. Entonces, en ese sentido hay todo un proceso, otras fuentes de inspiración, las calles, los conflictos sociales, un festival de canciones, un festival de danzas, son fuentes de inspiración que uno los aprovecha a veces. O ver un programa también de identidad a través de la historia que tiene pues, nuestros pueblos, de costumbres. Las costumbres son hermosas fuentes de inspiración. Entonces, el haber visitado, por ejemplo, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Puno, ver ese aspecto de identidad en sus costumbres, en su comida, en su gastronomía, en su folclore, en sus danzas, en sus canciones, también son fuentes de inspiración. Y aparte, la experiencia misma que uno tiene, ¿no? Ver una película es una fuente de inspiración hermosa, ¿no? Yo he hecho algunos poemas a través de ver películas, y también a través de ver el mundo interno de uno, el aspecto psicológico de uno mismo, ¿no? El descubrirse psicológicamente es importante también. Y el tratar de hacer poesía de la existencia, de la filosofía que uno mismo tiene o que uno mismo observa en su ambiente, o del mundo cosmogónico, telúrico, es hermoso. Entonces uno va descubriendo dentro de ese trabajo de hacer ese tipo de poesía temática que tiene que ver mucho con la historia, con la identidad de nuestros andinos, con ese mundo de las montañas, con los mismos nombres de los cerros que tienen los pueblos, que tiene Cajamarca, que tienen los distritos. Son elementos importantes de inspiración. Le voy a dar el pase a mi compañera Rafaela para que continúe con sus preguntas. Listo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por respondernos estas preguntas. Y bueno, continuando, me gustaría saber cuáles son los temas que predominan en sus poemas. Sí, decía yo que hay varios temas que tienen mis libros, ¿no? Hay temas románticos, hay temas andinos, hay temas de corte campesino, que es un poco ver la mirada de nuestra tierra, ¿no? Con la variedad lingüística del campesino, y que me ha dado mayor satisfacción cuando he ido a las comunidades y decir un tema de ese tipo con el mismo lenguaje que tiene el campesino. Ellos se sorprenden y abrazan el cariño que uno le expresa a través de sus palabras, ¿no? Hay temas de corte social, como decía yo, de la problemática que viven las comunidades, del aspecto político, de la corrupción. Hay temática de ese tipo, temática del mundo ecológico, del medio ambiente, digamos, esta problemática del agua,
que también hemos vivenciado y seguimos viviendo los pueblos por la escasez, por la problemática también que hay, que las mineras absorben nuestros ojos de agua, también es temática que está en mis libros, ¿no? Está el mundo pastoril, campestre, bucólico, ¿no? Hay temas filosóficos existencialistas sobre la muerte, sobre la vida, el amor a los padres, a la familia, temática de ese tipo. También temática como al aspecto de la vocación de maestro, ¿no? Tengo un libro que se llama Entre un abecedario y una gaviota, que tiene que ver con temática alusiva al magisterio, ¿no? A los maestros. Bueno, diferente tipo de poesía, ¿no? Poesía que también tiene que ver con el mundo cosmogónico, temática que tiene que ver con los astros, temática que tiene que ver con la historia, ¿no? Entonces, es variada mi temática, ¿no? Por ello es que hay una apertura muy abierta. Cuando yo voy a los encuentros a nivel internacional, uno tiene que medirse con gente que ya conoce, que tiene ya bastante trabajo, pero que hay que llevar todo tipo de poesía, ¿no? Tengo poesía para niños también, que hay que darle a los niños también, hay que recrear a los niños a través de la poesía. Y he hecho yo, por ejemplo, un libro de haikus, que es la poesía mínima de 17 sílabas, pero que en Ecuador, por ejemplo, pegó mucho llevar los haikus, porque ahí hay haijines, especialistas, escritoras que escriben libros de haikus para los niños de educación inicial. Entonces, y nos invitaron a educación inicial, a educación primaria y educación secundaria en el evento que nos invitaron a Quito, por ejemplo. Y cuando yo tenía poesía para educación inicial, leí esas poesías y los niños encantados, ¿no? Y luego en primaria también tengo un libro que se llama Pétalos de Alborada, que son libros para niños de educación primaria y también para los jóvenes de secundaria, ¿no? Que llevé el libro como un relincho de rebeldía, que ahí es poesía campesina. Entonces, midiendo, comparando, la variedad lingüística del campesino ecuatoriano es parecida también a la del campesino cajamarquino, entonces hay picardía por allí, ¿no? Entonces, de tal manera de que eso sirvió de motivación también para la presentación. Me encontré con una sorpresa de, por ejemplo, una poetisa de Costa Rica que solamente tenía un solo estilo de poesía, que era la poesía erótica, ¿no? Entonces, y ella se sentía desesperada porque estábamos en secundaria lo entenderían de repente, para ellos una felicidad, pero para los niños de primaria y para los niños de inicial no lo iban a entender su poesía, ¿no? Entonces me decía, ¿qué hago? Le decía, cuéntales un cuento o recítales una poesía que no sea de ese tipo, ¿no? De tal manera de que salió del paso. Igual me encontré con un mexicano que apellida Reséndez, muy buen escritor, poeta, pero tenía poesía filosófica, nada más escribe poesía filosófica, ¿no? Decía, pero ¿cómo tienes variedad de poesía? Porque es importante. Y yo aprendí en un evento cuando me invitaron a Bolivia, en donde solamente había yo un tipo de poesía, ¿no? Entonces, y teníamos variedad de escenarios, entonces hay que presentarles, de acuerdo a los escenarios, poesía que sea infantil, o que sea juvenil, o que sea para los adolescentes. Y eso me permitió aprender, de tal manera de que hoy tengo libros variados, de todo tipo de poesía, y que yo lo llevo para compartir con los diferentes ambientes donde me invitan, ¿no? La semana anterior estuve haciendo una tertulia literaria, por ejemplo, en el SEBA del Colegio San Ramón, donde estuvimos invitados, hay 3 escritores, y les hablaba un poco de la importancia que tiene la poesía para los jóvenes, ¿no? Ellos sí, como jóvenes,
son adultos ya los que estudian en los CEBAS, entendían un poco la temática, ¿no? Y lo que son ya figuras literarias porque les enseñan. Pero es importante compartir de acuerdo a los medios y de acuerdo a los escenarios, ¿no? Ok, muchas gracias. Continuando, ¿cuál considera que es el mayor desafío al escribir un libro o poema? Mi objetivo es que el libro llegue a determinado público, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he hecho un libro de narrativa, ¿no? Se llama Rumor de Memorias. Entonces ese libro ha sido recreado en diferentes ambientes de Cajamarca, y no solamente en Cajamarca, sino a nivel nacional, porque ha sido recreado también en Chincha, en varios lugares, en varias estancias, en el campo, en los hospitales, en diferentes momentos, ¿no? Porque hay cuentos largos, medianos y también microcuentos. Y allí dentro de ese libro también hay algunos cuentos dedicados a las frutas, ¿no? Que sirven para que los niños se recreen un poco, ¿no? A través de la microficción. Ahora ya no se escribe cuentos demasiado largos de 10, 20 páginas como antes, se ha reducido, porque ya muy poco leen la gente, ¿no? Entonces, más metidos en el mundo de la tecnología, hay temática corta que ellos prefieren leer esa temática corta. Entonces, los escritores, los poetas, estamos ya dedicados a resumir un poco esas temáticas, ya no hacer poesías de 4, 5, 6 páginas que antes hacíamos, sino de una página o de media página, porque ya hacer una poesía de media página bien hecha, por ejemplo, el niño lo lee o el joven lo lee y ya descubre el mensaje con facilidad. Entonces, nos tenemos que abocar a lo que el público lector le va a servir, ¿no? Entonces, si yo digo, vamos a hacer poesía para niños, mi objetivo va a ser hacer poesía que tenga relación con la edad mental de esos niños, de los infantes. O vamos a hacer poesía para jóvenes, de repente para que ellos sepan defender su derecho. Entonces tiene que tenerse en cuenta esa temática para que ellos descubran el mensaje y puedan saber defender sus derechos. O vamos a hacer poesía para conservación del medio ambiente, donde los niños tengan que recrear su mensaje y reflexionar sobre la importancia que tiene conservar o preservar el medio ambiente. Entonces uno tiene que tener ese tipo de objetivo y dirigir a ese público para que pueda interpretar, entender el mensaje, ¿no? Bueno, son varios objetivos los que uno tiene cuando uno escribe su libro para determinado tema que se plantea, ¿no? Claro, con respecto a esa pregunta, ¿cuáles serían las emociones principales que busca transmitir a sus lectores? Bueno, yo creo que hay un mundo de emociones, ¿no? Que uno transmite dentro de sus poemas. Hay emociones intensas que tienen relación con el sufrimiento, con el hambre, con la miseria en que viven a veces las comunidades, los pueblos, las familias. Hay emociones de alegría que tienen que ver con una fiesta, cuando uno hace una poesía acerca de la música o acerca del folclore o acerca del carnaval, donde hay alegría, sentimientos rebosantes de felicidad, ¿no? Porque son vivencias emotivas que son distintas. O hay poesías como la que escribí, por ejemplo, con mi hijo que falleció en mis brazos, cuando lo llevaba yo a crecer en la vida y no pudimos, digamos, al kilómetro 723 y ahí murió. Entonces ya no pudimos salvarle la vida. Y cuando yo escribí su poesía para leer, por ejemplo, en el cementerio, me tuve que subir a la ambulancia cuando llegamos a Chilete y en un pedazo de bolsa de cemento escribí su poesía para él. Entonces ese momento es el momento más crucial que, como he sentido yo como escritor, como poeta, el que ese sentimiento salga enorme y se transmite toda la vivencia interna que uno tenga,
de ese amor y ese cariño que uno le ha tenido a su hijo en vida, ¿no? Y tenerlo allí con los ojos cerrados implicaba para mí todo un sufrimiento, pero a la vez una responsabilidad para hacer un buen poema para leerlo en el cementerio, ¿no? Entonces hay sentimientos encontrados también que uno transmite en los poemas, y sentimientos de sufrimiento, sentimientos de ternura también cuando hace una temática para los niños, sentimientos de emoción cuando, por ejemplo, hace poemas para los juegos tradicionales, como el trompo, o como las canicas, o como los juguetes de la infancia que uno tiene. Entonces, emociones que desbordan a veces el pensamiento, porque viene aparejada con los recuerdos que uno ha vivenciado desde pequeño, ¿no? Pero también hay otros poemas serios, filosóficos, para que la gente razone, para que la gente piense, poemas que tienen valores también, para que los estudiantes reflexionen y puedan encontrarse en su camino con esa valoración de la existencia, y que la práctica de los valores es importante para crecer en su vida, ¿no? Listo, ahora incluyéndonos más en nuestra cultura cajamarquina, ¿cómo cree usted que influye la poesía en Cajamarca? Bueno, la influencia de la poesía en Cajamarca depende de la lectura, ¿no? De los niños, de los jóvenes, de los adultos mismos que hagan lectura de poesía. Muy pocos hacen lectura de poesía, más hacen lectura de cuento, de narrativa. Les cuesta, a los mismos maestros de inicial y primaria, les cuesta analizar, interpretar una poesía. Pero sí hay una influencia en los mensajes. Si la poesía es ecológica, vas a determinar que los estudiantes influya en el sentido que estos van a tomar conciencia del medio ambiente. Si hay una poesía filosófica de razonamiento, de reflexión, o de aspecto valorativo, les va a servir también en cuanto a su educación, en cuanto a su formación, en cuanto a la aplicación de sus valores en su misma existencia. Hay una influencia en varias vertientes de la poesía en los cajamarquinos, pero hay que darles poesía a los niños, a los jóvenes, a los escolares. Hay que leer poesía, hay que motivar a través de talleres, hay que hacer las tertulias. Los eventos de las ferias de libros, por ejemplo, sirven mucho para que ese despertar de la cultura en Cajamarca se vea reflejado en las lecturas, en los encuentros que tienen los escritores con el público que va a participar de las ferias de libros. En Cajamarca yo he participado ya de varias ferias, y cuando cuando presento un libro, por ejemplo, de poesía, la gente va y compra el libro, pero va también por escuchar cuál es la importancia que tiene el libro, cuál es la importancia que tienen los mensajes de las poesías que transmite uno cuando presenta el libro. Entonces hay influencia en el aspecto educativo en los cajamarquinos, cuando los maestros enseñan una poesía también para declamarlo en una actuación. Ahí también la gente aprende a valorar ese espíritu poético, ese sentimiento, esa nostalgia, o ese sufrimiento, o ese tema que está dentro del mensaje de la poesía. Entonces hay una influencia educativa en todos los sentidos. Listo, continuando, ¿qué elementos de nuestra cultura cajamarquina son los que predominan más en sus poemas? Bueno, yo decía, ya hay varios, y de los elementos importantes es el mundo bucólico, decía, ¿no? Campestre, de la vida social de los habitantes de la zona rural. Hay también temática que tiene relación con el mundo telúrico, cosmogónico, de la luna, de los astros, de las estrellas, la Vía Láctea misma, el mundo cósmico. Eso juega un papel importante también en la temática que tengo, pero la experiencia sensible
de la gente que va cambiando, que va mejorando, que va evolucionando, hasta de los mismos ancianos, ¿no? He ganado un concurso el año pasado con el adulto mayor, que es a través de un poema alusivo al anciano, por ejemplo, ¿no? Cuando he visitado los asilos, me doy cuenta que hay algunos ancianos que están abandonados por su familia, entonces esa misma fuente de inspiración sirve de temática para transmitir mensajes a través de una poesía. Entonces, esa poesía alusiva a la vejez, por ejemplo, quedó en segundo lugar a nivel regional en Cajamarca y que me ha servido pues, de motivación el dedicarle esto al adulto mayor, ¿no? Listo, muchas gracias. Ahora le doy pase a mi compañera Rosa para que pueda responderle las preguntas. Mi concepto, profesor Guillermo. Tome su micro. Buenas tardes, profesor Guillermito. Me presento, mi nombre es Rosa Luz Vázquez Villanueva, del programa de educación primaria, tercer ciclo. Continuando con las preguntas, ¿cómo cree que la poesía contribuye a preservar la identidad cultural de nuestra región? Miren, qué interesante. Hace 6 años que se formó un grupo a nivel de la región de escritores y que promovimos un proyecto que se llamaba Vanguardia Literaria, porque los fondos editoriales han ido muriendo, ¿no? A lo largo de estos años. Ya las municipalidades ya no editan libros, ni el gobierno regional, pero a través de este proyecto de Vanguardia Literaria hay un concurso regional que se hace 6 años y que este año nuevamente se va a volver a realizar. No solamente que tenga el espíritu lírico, poético, sino también el de la narrativa, el del ensayo, las historietas, el teatro, y eso lo hemos hecho con la finalidad de que se conozca la pluma de los noveles escritores, y hay muy buenos escritores a nivel de toda la región, ¿no? Entonces, nos hace falta esa contribución para trabajar a nivel regional, el conocer que en toda nuestra región existe gente que sigue motivándose y que sigue escribiendo de acuerdo a las fuentes de sus contextos. Entonces, si yo les decía yo en una entrevista a los del gobierno regional que tienen que tener un plan maestro cultural para unificar la región y entonces hacer conocer los talentos que tenemos en la región, poetas, narradores, escritores de teatro y personas que hacen novelas. Entonces creo que se contribuye en la medida que los gobiernos regionales o los gobiernos municipales contribuyan con esos planes culturales, que editen libros que mucha gente no puede editar porque no tiene el dinero suficiente actualmente. Editar un libro es oneroso, es caro, cerca de 8.000 soles cuesta un libro en una imprenta. Pero si tú editas un libro a nivel de una editorial que sea reconocida, el libro no baja de 15 a 20.000 soles. Por ejemplo, el libro Rumor de Memorias que yo edité desde el anteaño pasado, que se viene ya proyectando a nivel nacional, la carátula nada más costaba 5.000 soles, porque es una carátula para Europa, ¿no? Porque ahí el editor que lo ha hecho tiene su sede en Barcelona, en España, y entonces él lleva los libros que edita en Perú a España a presentarlos. Entonces he tenido la suerte de que mi libro sea presentado en Barcelona, en España. Y entonces
entonces es un libro que no puede bajar la calidad, entonces es costoso en el Perú editar ese tipo de libros. Pero un libro medianamente para ser vendido en los escolares, porque nos piden libros que cuesten 5 soles, ya no hay libros de 5 soles, y a veces son libros de 100 páginas y no quieren pagarte el precio que debería ser 20 soles, pero uno lo tiene que bajar a 10 soles para que sea vendido. Entonces, por ahí la contribución falta de los gobiernos regionales y de las municipalidades, promover las ferias del libro permanente, no solamente a nivel de Cajamarca, sino a nivel de todas las provincias que hay en Cajamarca, y que las ferias del libro no se centralicen solamente en la provincia de Cajamarca, sino que vayan recorriendo itinerantemente y de esa manera también despertar ese bichito por escribir a través de muchas ferias que se han invitado a nivel de la región. Por ejemplo, hay una feria interesante que lo hacen en Jaén permanentemente también, pero los escritores de Jaén, pero ya los escritores de Jaén también ya están dejando huella, ya están, digamos, en una edad avanzada, y falta que jóvenes se involucren con este tipo de trabajo. Y qué mejor oportunidad de los gobiernos regionales, que tienen sus sedes también en diferentes provincias, hagan este efecto multiplicador para que se vea reflejado este trabajo regional y que esos talentos sigan persistiendo a lo largo de la historia, ¿no? Que no solamente se quede en los que ya fueron, los que ya escribieron, sino que la gente joven de las diferentes provincias puedan seguir escribiendo y puedan seguir integrándose en el aspecto regional también, con la identidad, porque a través de los libros que se escriben en cada una de las provincias, la identidad se va fortaleciendo. La identidad no solamente es de un pueblo, sino de todos los pueblos, y cuando se habla de Cajamarca, pues la identidad regional tiene que despertar no solamente el interés de los escritores de Cajamarca, sino de los escritores que hay en Cutervo, que hay en Cajabamba, que hay en San Marcos, que hay en Jaén, que hay en San Miguel, que hay en Contumaxá. Y cada pueblo, cada provincia tiene personajes importantes, ¿no? Y que proyectan identidad, pero que esos libros sean recopilados para ser reeditados. También hay algunos escritores que ya fallecieron, importantísimos, por ejemplo, que no han sido ya, su obra se ha vuelto a publicar, entonces se desconoce, ¿no? Se desconoce su obra de aquellos que han dejado la huella de la identidad en cuanto a la escritura se refiere, en cuanto a sus conocimientos se refieren, y eso es importante que se rescate, y eso el gobierno regional y las municipalidades tienen un compromiso importante. Que no hay un perfil cultural cuando hay elecciones, eso es lo malo, ¿no? Y eso pasa también a lo largo de las elecciones políticas que acabamos de ver, ¿no? Hay gente que solamente va por aspecto de ambición personal, pero no de ambición colectiva, de hacer generar una cultura nacional adecuada, donde la unidad, donde el aspecto económico sea compartido en equidad para todos y que no sea solamente para un pequeño grupo, ¿no? Como se ve a nivel nacional, y donde hay un centralismo, y sigue habiendo el centralismo, que es el centralismo limeño, pero en el interior hay talentos extraordinarios, y en Cajamarca pasa lo mismo, ¿no? Que no solamente los proyectos de envergadura se den en una determinada provincia, sino que sea a nivel de todas las provincias, y que las autoridades que llegan tengan esa conciencia cultural también. Yo he tenido una experiencia en Pampamarca, por ejemplo, donde un alcalde que ha sido uno de los alcaldes más reconocidos, más de 20 años alcalde allí en Pampamarca, y que ha hecho inclusive encuentros internacionales, y les dijo a los escritores en una oportunidad: yo soy un alcalde que tengo solamente mi segundo grado de primaria, pero he llegado a ser alcalde porque he aprendido con la existencia de que ayudar a los demás es importante, y yo he tenido un negocio, he tenido mis tiendas, he sido empresario con segundo grado de primaria, pero siempre sirvo a los demás, y por servicio estoy como alcalde.
Y lo que yo quiero recomendarles a los escritores, decía, qué pena que no estén acá mis regidores, decía, ¿no? Que son sociólogos, doctores, ingenieros, y que yo solamente como alcalde esté representando ellos. Inclusive el regidor de cultura debe estar acá conmigo, ¿no? Pero es importante, decía, yo le invoco a los escritores y digan esto a las comunidades y a los padres de familia, que tengan una canasta familiar del libro, de la cultura, decía. Pero no crean que la canasta familiar consiste en que vayan con su canasta al mercado y compren, o vayan a comprar libros en la canasta, no. Que hagan sus ahorros para comprar libros para sus hijos, porque es importante la lectura. Y eso le valió a este alcalde el que sea nominado, cuando fue invitado al Ecuador, para una premiación del mejor alcalde latinoamericano de la cultura. Entonces, una persona que está al servicio del pueblo, al servicio de los demás, si bien es cierto, no necesita tener un grado profesional de repente, pero si es una persona de servicio que es activa, puede movilizar muchos aspectos importantes y hacer obras de envergadura dentro de sus pueblos. Y eso es lo que falta en nuestras comunidades, eso es lo que falta en nuestro gobierno regional y en nuestros gobiernos municipales, que haya una generación de conciencia cultural para que puedan transmitir también y desarrollar el aspecto cultural en todos los campos dentro del desarrollo sostenible de los pueblos. Gracias, profesor Guillermito. Usted nos ha mencionado algunas estrategias para mover lo que es la lectura, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de la región o departamento. También quisiera que nos mencionara algunas estrategias para fomentar la lectura de la poesía y cuentos en los estudiantes. Sí, hay una serie de estrategias dentro de la animación de la lectura, por ejemplo. Hay estrategias para animar la lectura, ¿no? Si bien es cierto que el aspecto curricular tiene que el maestro conocerlo, cuando se habla acerca de la lectura, tiene tres momentos importantes, ¿no? El antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Pero también hay estrategias de animación a la lectura que son estrategias dinámicas para que el niño tenga el interés por leer. Por ejemplo, si tú generas una biblioteca escolar en tu aula, es importante porque el niño, a la hora de la lectura que el maestro tenga dentro del horario escolar, puede decir, ahí están los libros que sus padres han dejado para la biblioteca, y escojan un libro, el que más crean conveniente, porque una de las estrategias es no decirle al niño obligadamente, tú tienes que leer este libro, sino decirle cuál es el libro, cuál es la lectura que te gusta. Ahí está la biblioteca. Entonces, por ahí hay una estrategia, ¿no? El que el niño escoja su propia lectura, su propio libro para leer, y que no sea obligado. De repente a él no le gusta un libro que tenga muchas páginas, sino un libro más cortito, de repente un libro que tenga más imágenes y pocas palabras, pero es un libro. Entonces por ahí se empieza a motivar. También trabajar, por ejemplo, con los niños, algunos talleres de producción de textos, para que ellos mismos ilustren sus temas a través de recortes de imágenes, o darles algunas hojas también de imágenes para que ellos vayan recreando su propia poesía o su propio cuento de acuerdo a las imágenes. Es otra estrategia importante y que motiva también la lectura. La motivación de la estrategia, por ejemplo, para crear poesía, ¿no? El esqueleto exquisito es una estrategia, por ejemplo, en donde tú das una palabra, y a partir de esa palabra, en el ambiente que estás con los niños, va generándose una poesía o un cuento. Cada uno va transmitiendo un mensaje de lo que la primera persona dice. Y estrategias como por ejemplo
el canticuentos. A los niños les gusta cantar, entonces cantar un cuento es importante y el niño va a captar el mensaje más fácilmente. O narrar un cuento a través de cuentacuentos también, donde el maestro se vuelve un artista. El cambio de voz le va a favorecer, le va a ayudar muchísimo también para que él empiece a leer cosas que le agradan. Entonces hay muchas estrategias que dependen mucho, como decía Rodari, que es un especialista también en tener estrategias para la lectura. Depende mucho cómo motivamos al niño para poder estimular en el aula que le guste la lectura. Y yo recuerdo, tuve unos niños de tercer grado, enseñaba en el Liceo Cajamarca, y recuerdo que había un niño, cuando lo motivamos de tal manera, se enganchó en la lectura. Entonces decía, ¿cuáles son los 10 libros que vamos a leer este año? Dijo. Entonces yo tenía una lista de los libros y el niño lo había dicho a su papá tenía una tienda, le dijo, papá, estos libros me han dicho que compre. Pero era un libro mensual, él lo había comprado todos. Y en las noches se ponía a leer, ¿no? Y después que hacía sus tareas, a las 11 de la noche ya se iba a dormir, pero no dormía. Una mañana se levanta el papá a las 2 de la mañana y lo encuentra al niño que estaba con su linterna, después que lo había dejado su mamá durmiendo, que se hizo el dormido, y seguía leyendo. Decía, profesor, ¿qué ha hecho con nuestros niños? Decía, y habían 2, 3 de estos tipos, ¿no?, que se enganchaban en la lectura, porque eran lecturas llamativas, que esa es otra estrategia importante, ¿no? Un libro que sea llamativo para el niño le llama mucho la atención. Entonces decía, pero yo no tengo la culpa, eso depende de él, a él le encanta leer. Y recuerdo, en un mes yo lo había terminado todos los libros, y ahora yo ya terminé los libros, me faltan libros, ¿no? Entonces depende mucho de las motivaciones y también del estímulo de la familia para que la lectura crezca en los niños, ¿no? Entonces hay una serie de estrategias para motivar a estos niños para poder seguir creciendo en la lectura y depende mucho también cómo los padres le acompañan con la lectura. Si el niño ve que el maestro lee libros, él también se va a motivar a leer. Si el niño ve que el papá, la mamá le gusta leer libros, él también se va a motivar a leer. Si le acompañan en la lectura y lee la familia todo ese libro que le han dado al niño, es un estímulo importantísimo y que una estrategia fabulosa para que el niño vaya motivándose y tenga el interés por el hábito de la lectura, porque lo que tenemos que desarrollar en los niños es hábitos de la lectura. ¿Qué consejo daría usted, de acuerdo a su gran trayectoria y su experiencia que inició desde muy pequeño, como nos comentó, para un estudiante que desea iniciarse en la escritura poética? Bueno, en primer lugar hay que estimular a los niños, ¿no? Si son pequeños hay que hacerle que aprendan rimas o creen sus rimas, pero a través de estrategias adecuadas, ¿no? Creo que por ahí se puede empezar, se puede iniciar la creación, darle objetos a que observen y que de esos objetos hagan sus creaciones. Es importante, por ejemplo, a los niños, si tú le haces que escuche el viento o los sonidos del agua, que haga sus creaciones, el niño lo va a hacer. Si tú le pones una música que te da tranquilidad, una música clásica, que te motiva, que te da ideas, dile, imagínate qué estás escuchando, qué estás viendo, qué estás visualizando. Eso es importante para el niño, ¿no? Imaginarse. Y empieza él a crear de acuerdo a la melodía que está escuchando. O también darle un conjunto de fotografías o de imágenes
y decirle, mira, observa, visualiza estas imágenes y a través de estas imágenes vas a crear tu poesía. También lo va a hacer de acuerdo a lo que observa. O a través de una experiencia que haya tenido el niño de algún familiar que haya fallecido, o del papá o del abuelito, o la temática misma recurrente que hay del calendario cívico cuando se celebra el Día de la Tierra, ¿no? O el Día del Medio Ambiente. Decirle, vas a crear una poesía alusiva al medio ambiente. Imagínate que el agua ya se escaseó, o vas a crear un cuento, lo que quieras hacer escribir, ¿no? Celebramos el Día del Padre, para el Día del Padre vas a crear una poesía para que le pongas en tu tarjetita para tu papá, tus propios versos. Entonces enseñarle a rimar a los niños, por ahí se empieza. Pero actualmente el verso libre también, y enseñarle que es importante para la poesía que hay figuras literarias. Aunque es difícil, dicen, para los niños enseñarle figuras literarias porque más lo aprenden en secundaria, pero en primaria también ya hay que orientar a los niños a que conozcan las figuras literarias, porque la poesía se escribe con figuras literarias. Entonces, eso también es importante. El maestro tiene que conocer las figuras literarias para orientarle al niño y pueda hacer poesías, o también a través de algunas estrategias. Por ejemplo, yo tengo 40 fórmulas para hacer poesía, que son estrategias que lo he ido con el tiempo aprendiendo a través de fórmulas, que les llamo, pero que se le va dando las indicaciones a los niños para que de acuerdo a esa fórmula vayan haciendo sus versos, ¿no? Entonces empiezan con estrofas de 6, 8 versos, o estrofas de 3, 4 versos, y 3, 4 de esas estrofas, entonces su primera poesía. Entonces hay formas de transmitir los mensajes para que puedan ellos ser creativos, ¿no? Formas, muchas estrategias. A los niños también les gusta hacer poesías con formas, ¿no? Dices, haz una poesía tipo escalera, y estamos ya orientándole al tipo de poesía de Eilson, ¿no? Le muestras una figura de una poesía hecha con alas, o con una iglesia, o con un ave, y ahí está la poesía. Esa es una forma también. O sea, aquí está la imagen que yo te doy, y a través de esa imagen tú escribes tu poesía alrededor de esa imagen, en la silueta. Es una manera también, una estrategia para motivar al niño que escriba poesía. Siendo un poco indiscreta, ¿qué proyectos tiene el gran poeta y escritor Guillermo Torres a futuro? Bueno, estoy haciendo actualmente un nuevo libro de narrativa que tiene la temática del misterio, ¿no? La temática del cuento de terror, el cuento de cementerio, del cuento, digamos, de ese mundo telúrico, cosmogónico, ¿no? Donde, bueno, están saliendo algunos cuentos interesantes que ojalá de acá a unos 3 meses lo pueda terminar. Un libro generalmente es de 100 páginas y tiene que haber 100 páginas, ¿no? para poder decir, ya terminé el libro. Si tú haces un librito que tenga 30, 40 páginas, no es un libro, sino es un opúsculo, se llama opúsculo. Entonces un libro, para que lo publiques, tiene que tener 100 páginas, ¿no? 100 páginas. Entonces ahí recién estás frente a un libro. Entonces estoy haciendo ese proyecto. Acá he terminado un proyecto de poesía romántica, de poesía amorosa, un poco en complicidad con otra escritora, ¿no? Que ella ha hecho la mitad de los temas y yo la otra mitad, ¿no? Entonces poesía romántica que ojalá también ya se pueda publicar. Que salió, ¿no? Me envió un poema, yo le envié otro, y así empezamos a enviar los poemas y salió todo un libro, ya es 100 páginas. Entonces salió un libro, la mitad es de ella, la mitad es mío, pero es un poco estímulo y respuesta.
frente al poema que me enviaba, yo tenía que lucirme también enviando otros poemas. Y igual ella, ¿no? Entonces, ha sido un romance ideal, ¿no? Subjetivo, a través de poesía. Entonces, también ese tipo de experiencias uno tiene, ¿no? Después tengo ahí otros temas que estoy realizando que tienen relación con mi vivencia, ¿no? de familia. Hay temática que estoy haciendo para mis abuelos, para los tíos, de homenaje, se llama Homenaje el libro, Homenaje, y son poesías para seres que han fallecido, poesías que tienen que ver con este recuerdo de que uno ha vivido en su barrio, las experiencias a lo largo del tiempo, cómo ha ido avanzando, momentos en secundaria, momentos de juventud. Entonces, es un libro de poesía que se llama Homenajes. Y también hay otro libro de poesía que estoy trabajando que tiene que ver con personajes típicos de misterio, ¿no? También tienen que ver con personajes típicos de misterio, con este personaje que en la noche, la Minyula, ¿no? que sale de la cabeza y que se va a tomar agua. Una poesía de ese tipo, hay ese personaje, hay varios personajes, he encontrado como 30 personajes, ¿no? Inclusive nacionales, internacionales, y estoy haciendo poesía también para esos personajes, ¿no? O sea, se me ha dado un poco por el aspecto misterioso, ese tipo que no hay ese tipo de poesía. Entonces, hay varios proyectos que sigo yo realizando, ¿no? Estoy haciendo también un libro de microcuentos, ya estoy en el microcuento 28, vamos a ver hasta cuántos microcuentos se lleguen, ¿no? Pero ahí estamos trabajando en esos proyectos porque uno es un apasionado a la escritura, al hábito de la escritura, ¿no? y también de la declamación, que siempre sigo yo en estos proyectos de ser invitado para ser jurado a nivel de la región. La semana anterior estuve en Cañada, estuve en Champañá, que hubo su concurso, y también motivando un poco a los niños. En Cañada también el concurso regional, donde se ha presentado Cajabamba, donde se ha presentado Celentín, donde se ha presentado Namora, Matara, San Marcos, Cajamarca y en Cañada, ¿no? Ha sido a nivel regional. Y estuve en San Juan también, estuve en San Juan motivando un poco, ha cumplido 50 años el colegio de San Juan, y ahí han hecho también su concurso alusivo al colegio con poesías creadas por los jóvenes, y ha sido interesante, han habido 20 participantes, y entonces estuve por ahí también motivando a ellos. He encontrado yo al director, que ha sido un exalumno en San Ramón. Fue un recibimiento extraordinario porque también ahí los organizadores han sido estudiantes de esta institución y me han convocado para estar allá. Entonces, ha sido gratificante y seguimos motivando en esos proyectos para que no se pierda también la creación y la declamación. Estamos haciendo talleres. Hace una semana hice un taller en Santa Teresita, he hecho otro taller también en San Marcos. El año pasado también estuve haciendo un taller en San Marcos, tanto de declamación como de producción de textos. Y salen cosas interesantes, ¿no? Porque hay muchos niños, muchos jóvenes que tienen talento, pero hay que saber descubrirlo. Muchas gracias, profesor Guillermito, por el gran gesto que ha tenido brindarnos este tiempo. Gracias a ustedes. Ojalá que lo puedan
Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de tener un libro, uno de sus poemarios a la mano, y le hemos echado un vistazo, que es Encima del espinazo del arco iris. Trata de diversos temas, ¿no? La contaminación, las personas, la identidad cultural, y debido a que la entrevista es a un poeta cajamarquino, hemos decidido hacerle unas preguntas sobre uno de sus poemas, que es alusivo a la identidad cajamarquina. Bueno, las preguntas que deseamos hacerle sobre esto es: ¿cuál es el propósito de usted, profesor Guillermo Manuel Torres Ruiz, al escribir este poema sobre la Mamapacha? Realmente sabemos que nuestra tierra está envenenada a nivel mundial, ¿no? Por la explotación minera, por las fábricas. Por ejemplo, en Japón tienen una linda costumbre, ¿no?, de preservar su ambiente. Ahora en el mundial que estaba observando, ellos terminan su partido, su equipo termina su partido, y ellos se quedan en el estadio y empiezan a juntar todos los papeles y las bolsas que hay ahí, porque tienen una costumbre de hábito que les enseñan desde pequeños para conservar y preservar la tierra. Entonces, imposible que nosotros no seamos ajenos, los que escribimos, a expresar estos sentimientos, ¿no?, de preservar y conservar la tierra. Y por eso es que en esta poesía decíamos: ya las voces de los hombres se hacen una sola oración para pedir por la vida, porque frente a la contaminación ambiental, frente a la cantidad de pesticidas, de ácidos que existen en los ambientes, en nuestro ambiente, en los abonos, que se van perdiendo y maltratando nuestro hábitat, porque también la tierra se va deteriorando, y a través de la explotación minera, los ácidos en el aspecto de la oxidación, digamos, se va destrozando a los cerros, se va envenenando las arterias del cuerpo de la tierra y el agua misma, ¿no? Entonces, el propósito de escribir esto es hacer despertar conciencia de que la tierra hay que quererla, de que esa tierra que tenía aves, que tenía plantas, ya no está llena de estas, porque el mismo hombre ha matado con su mal proceder, con su manera de contaminar. El viento mismo se contamina, ¿no? Las fábricas que han crecido, los humos que salen de las fábricas, y ahora que se está reciclando mucho también, que de los aspectos reciclables hacen productos, también las fábricas siguen contaminando el aire. En Lima, si nosotros vamos al parque universitario, vemos pues increíble, el cielo lo ves negro, todo por la contaminación. Pero eso ya no está lejos en Cajamarca. Cajamarca lo tenemos también en ambiente contaminado ya no podemos respirar ese aire puro. Para respirar el aire puro tienes que salir donde haya árboles, a otra provincia donde todavía preservan los ríos, el agua. Pero se ha sembrado cemento, se ha sembrado en las grandes urbes, en las capitales de las regiones, y ya va desapareciendo el área verde. Entonces, es importante que los cerros, que los valles, que las aguas, que los animales silvestres se sigan preservando. En Cajamarca tenemos en Cutervo un hábitat importante de conservación de los animales, hasta del oso de anteojos, ¿no?, que eso ya no hay. Y entonces hay que exigir a nuestros niños, a nuestra población, a nuestra humanidad, a través de este poema expreso, ¿no?, de que ya no se exterminen más a las plantas o a los animales, que estos sean protegidos, que los niños canten con ese canto de esperanza y que aclamen pues que el mundo se vuelva solidario para conservar la naturaleza. Es un poco esa idea que tiene esta parte de la ciudad y contaminación en el libro Encima del espinazo del arco iris, ¿no?
cabalgando en el sonido de la ciudad a través de respiraciones agónicas, tiene que ver con la ciudad y la contaminación. Es todo un capítulo interesante que hay en este trabajo. Y por eso este es un libro también que para mí me dio muchas satisfacciones, porque tiene temática variada, ¿no? Porque hay temática alusiva a la palabra también acá, ¿no? Temática relacionada con la ciudad y el hambre, con la ciudad y las palabras. Rescatar la palabra es importante también, pero viendo la pregunta tiene que ver con la contaminación de nuestra tierra, ese tema. Muchas gracias, profesor. Esa ha sido toda nuestra entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y estamos llanos en poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades a su formación. Muchas gracias. Ha sido una entrevista enriquecedora. Muy bien.